Ciudadano Wilmito es la historia del primer PRAN de Venezuela. ¿Quién fue Wilmer Brizuela y cómo se convirtió en el delincuente de mayor poder en una prisión venezolana? Este reportaje está escrito por el periodista de investigación Alfredo Mesa, fundador de Armando Info, con una trayectoria de 30 años en la profesión y exiliado desde 2017 por persecución judicial. ¿Cuál es la relación de un PRAN con el Estado? ¿Cuál fue la experiencia del autor al visitarlo en la cárcel? De esto y mucho más conversamos en este episodio. Bienvenidos a Contra el Olvido, un podcast para recuperar la memoria. Vamos a hablar con Alfredo Mesa, periodista de investigación de larga data en Venezuela y autor de Ciudadano Wilmito, la historia de Wilmer Brizuela, que fue el primer PRAN de Venezuela, o así por lo menos lo retratas en este gran reportaje. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo. Un gusto poder conversar contigo. Igualmente, porque Wilmer es el primer PRAN, lo ubicas como el primer PRAN y eso me llama la atención. ¿Cómo de repente surge una figura de ese estilo, ¿no? En Venezuela, que quizá sea alguna persona fuera de Venezuela que no conoce qué es un PRAN, es como un jefe dentro de una prisión, dentro de los penales de Venezuela, que básicamente tiene más poder que el Estado incluso, o tanto Claro, poder pero como el Estado. hay una diferencia y por eso decimos que es el primer plan. Es la primera persona cuyo poder trasciende la cárcel. Nosotros conocimos hasta la irrupción de Brizuela, que se convierte en PRAN alrededor de 2006. eh, Conocimos al jefe de la cárcel, Malandro, que, bueno, el que llegaba, el preso que llegaba allí se protegía con ellos, ¿no? Es decir, estaba un poco bajo el ala protectora de él, eh, bueno, contribuía para el mantenimiento del penal. Siempre el Estado venezolano ha tenido a los presos en el último subsótano de ese gran estacionamiento que es Venezuela. En el último subsótano están los presos, y si hubiese uno más abajo, podría estar enterrado. Por lo cual, esa organización, ellos mismos empezaron a generar formas de organización para poder llevar una vida, digamos, que le proveyera de los insumos básicos. Pero ese poder fue creciendo en los años que van, en la primera parte de la década del En los milenio, 2000. en los 2000. Va empezando a crecer hasta convertirse en unos hombres que, eh, según los relatos más atrevidos, bueno, podían salir de la cárcel, tenerla como una suerte de vivienda, ¿no? Dormían allí y hacían su vida afuera. Eh, Según otros relatos, básicamente desde esos sitios se controla, eh, o eran un centro del crimen organizado para controlar el delito que se cometía en la ciudad, eh, o frente también a esa pérdida progresiva de las fuerzas estatales para controlar y reprimir el delito, se fueron convirtiendo en protectores de gente, que básicamente, a través de ellos buscaba la protección que el Estado no era capaz de hacer. Entonces, por eso es que hablo, la Brizuela es como el iniciador de esa tendencia. Había uno que se llamaba el Conejo, alias el Conejo, que salió retratado con la ministra Iris Valera. Iris Ujú, Valera es la primera ministra de Prisiones que nombra Hugo Chávez por allá en 2011. ujú. Sí, 2011. Y estuvo mucho tiempo al frente de esa cartera. Ya Brizuela tenía unos 5 años mandando y ya tenía un plan que llamaba el de la humanización, que cuando tú hablabas con él parecía más bien que se trataba de un dirigente político en ciernes, un tipo que quería vender una idea de que en la cárcel, bueno, desde la cárcel puede haber un movimiento, no tanto de regeneración, sino convertir a esos sitios, a esos lugares, prácticamente en un retrato, a imagen y semejanza de cualquiera de nuestros sectores populares, ¿no? Es decir, donde el encierro fuese un asunto meramente, delimitado por unos límites, pero donde la vida podía ser exactamente igual a como era en la calle. Es decir,
no cárceles concebidas para la regeneración, para la reflexión y para que la persona que saliera allí pudiese salir eh, con la idea de integrarse a la sociedad, sino, bueno, unas personas que estaban pagando, sí, una condena en un sitio, pero que seguían viviendo igual, encerrados, sí, pero más o menos igual a como venían viviendo su vida en Sí, su rutina diaria. tú cuando fuiste a conocer a Wilmito por primera vez, entraste a la cárcel de Villahermosa en Ciudad Bolívar, ¿no? Tú narras eso Pues en sí, tu libro. a la cárcel de Vista Hermosa de Ciudad Vista Bolívar. Hermosa, Vista Hermosa. Sí, sí, el penal de Em, Vista Hermosa. ¿Qué es lo primero que viste al entrar? ¿Qué es lo que te impactó de ese ecosistema nuevo al que estabas entrando? O sea, ¿pensaste esto parece una cárcel o esto no es como lo que yo me Bueno, imaginaba que era una cárcel? lo que pasa es que yo tenía, yo por alguna razón casi suicida, mis editores en los diferentes medios siempre me asignaban temas que pasaban por ir a retratar o ver cómo vivían presos. Yo lo hice en el año 94, estoy hablando hace 30 años, ya entonces tenía 13 años preso el célebre Argenis Rafael Ledesma, el monstruo de Mamera, que si Ajá. recordarás eso, es el protagonista de una película que es un clásico del cine venezolano que se llama Macu, la Ujú. mujer del policía, Del policía, sí. que la hizo Daniel Alvarado, el papel de Ledesma, y bueno, después, bueno, hay toda una historia de un policía que en venganza por los cuernos que le está montando la mujer, termina matando al amante de la mujer más a los amigos. Entonces, toda esa historia, a propósito de que se estrenaba una película sobre el caso Ledesma, censurada en el gobierno de Caldera, me parece, no, perdón, de Luis Herrera, eh, y se vuelve a estrenar en el gobierno ya de Caldera, Caldera 2 me refiero, yo voy a la cárcel a ver al protagonista, al asesino. Y entonces me voy a esa cárcel y sí llegué a un sitio donde había policías separados de delincuentes, pero donde sí era una vida, bueno, muy precaria, ¿no? Muy distinta a lo que uno vivía, donde sí cada persona tenía que procurarse su sustento. Pero a diferencia de lo que vi aquella vez, lo que encontré en esta oportunidad era que yo podía entrar en cualquier día. Yo recuerdo haber ido a la cárcel de San Juan de los Morros, se llamaba la Penitenciaría General de Venezuela, la PGB, en el año 94, e ir los días de visita. Uno podía ir un jueves o un domingo, creo que era, yo fui un jueves. Y bueno, llegué allá a la puerta, pregunté por Ledesma y un ataché me llevó hasta el sitio y ahí entrevisté al señor. Una historia que luego escribí hace 3 décadas en un periódico que se llamaba Domingo Hoy. Pero para que esto no huela tanto a naftalina y la gente no se espante, lo que te quiero contar básicamente con esto es que esa cárcel tenía una regla. Esta, a la que fui con Wilmito, no las tenía. Y eso es lo primero que sorprende. Yo venía con mi cuaderno, yo primero lo escribí un mensaje por, todavía no estaba de moda WhatsApp, estaba esto que llamaban El BlackBerry. BlackBerry Messenger, y me dijo, bueno, usted puede venir cuando usted quiera, me dijo así, ¿entiendes? Y yo dije, cuando yo quiera, sí, sí, vale, no hay problema, mano, cuando tú quieras. O sea, tú Esto, hablaste con bueno, él por PIN sí, de por ping, WhatsApp. y me dijo, usted viene, usted me dice cuando usted está aquí, y yo lo mando a buscar. Bueno, efectivamente, yo llegué a la cárcel, había la Guardia Nacional, había una garita, unos guardias que me dijeron, y era, no sé, un miércoles, miércoles a las 6 de la tarde. Una Qué cosa feo. absolutamente, o sea, las visitas son los fines de semana y un día de semana para, esto es que, por lo menos que yo, a lo que yo conocía. Entonces yo llegué un miércoles y me dijo bueno, entonces, tú vienes adentro, sí, sí, mira, deja tu cédula aquí, bueno, y los tipos se quedan tranquilos. Yo escribo un mensaje, le digo, estoy afuera, bueno, llamando a buscarte, y de repente lo que siento es un golpe en el gran portón verde que es la entrada de la cárcel. Abre un guardia y me dice, ¿usted es el señor Alfredo Mesa? Sí, sí, yo soy. Véngase conmigo, a la cárcel. Entonces, bueno, eso es un poco la historia, digamos, desde esa sorpresa empiezo yo a escribir. O sea, Porque el preso mandó al guardia a no, llevarte el con él. preso mandó a uno de sus lugartenientes a Ok, buscarme en la puerta y el ya. guardia abrió.
Claro. Se abrió porque, bueno, ahí entra todo el mundo como entra cualquiera. Y adentro de la cárcel vi cosas absolutamente bizarras. No sé, llegaba uno de los, alias Boliqueso, que era como el gran, un, eh, bueno, lugarteniente, porque en la estructura de los pranes está el pran, en lo que llaman el principal, el jefe, pero luego hay como una estructura jerárquica, como unos coordinadores que son los encargados de organizar la vida en el penal, de imponer los castigos, de traer la comida. Bueno, a uno de los lugartenientes, alias Boliqueso, abrazado con unas mujeres y un poco de botella. Bueno, aquella cosa que yo estaba viendo en realidad era una fiesta. Y estábamos en una habitación acondicionada por él para estar con aire acondicionado, seguramente más frío que el que puedes tener tú en tu cuarto, si es que tienes, con libros, con unos AR-15 puestos estratégicamente. Bueno, y estábamos pues hablando y de repente, mira, ¿quieres comer? Sí, claro. Llamaba, pedían comida y un delivery carcelario la traía de los puestos de carritos que había en el penal, o sea, toda una vida, que es lo que yo cuento en ese libro. Es decir, que es lo que yo cuento en ese libro, frente, digamos, y lo contrapongo con la historia de la jueza que intenta que eso no se convierta en el relajo que es a Claro, partir de, digamos, de los valores, bueno, es decir, de la separación, de lo que debería significar una democracia liberal, en los términos que se conoce una democracia liberal, de separación de poderes, de que la prisión no es un sitio propiamente para estar, bueno, llevar ese tipo de vida, claro. cosa contra la cual Brizuela se rebelaba, decía, nosotros tenemos derecho a, esto, estamos encerrados, pero no castrados. Tenemos, lo que pasa es que esa vida era esto que te estoy contando. Y esto era como así, la parte chévere, pero de repente íbamos caminando y me dice, bueno, mira para que veas cómo veo el penal. Y nos metíamos en el cuarto que era el director, al que habían echado a patadas de ahí. Y entonces empezaba en un monitor, mira, 48 cámaras distribuidas. Entonces le daba doble clic en la pantalla y ya salía una. O sea, desde ese asombro yo empiezo a contar esa historia. Y por eso armamos esta historia que básicamente salió, como te digo, en un primer momento en un libro que se hizo sobre un atlas, un gran atlas de la maldad que editó la Universidad Diego Portales en el año 90 perdón, en el año 2015, que editó Leila Guerriero, la Ujú. cronista argentina, gran cronista argentina, eh, a partir de un relato de esto que pasaba en la cárcel. Yo lo que hice fue transformarlo en una lucha entre, vamos a decir, esta representante de la democracia liberal, de la separación de poderes, de las cárceles como sitios para regenerar a la persona que pueda salir a ser útil allí. Luego está el otro tema de que, pues, por supuesto, como sabemos, las cárceles no regeneran nada, pero bueno, al menos desde la teoría, una persona que encarnaba, es decir, el poder del Estado y el control que debería ejercer el Estado sobre las cárceles, versus una persona que básicamente usaba las cárceles como una plataforma para impulsar una vida distinta a la que puede tener un preso común, Y con para tener, liderazgo. y para tener impunidad también, ¿no? Porque seguían cometiendo delitos desde Bueno, la exacto, cárcel. por un lado, aunque ellos decían que no, porque lo que me decía Brizuela, mira, lo que pasa es que a mí me achacan todos los delitos. Pero eso responde, Ricardo, a una concepción de la vida que tienen los presos. Los presos nunca dicen, yo, yo estoy preso porque, bueno, sí, maté a fulano de tal, o me robé tal cosa. Sino que ellos te dicen, yo estoy preso porque sí, yo he echado lavativa, yo he robado, yo he cometido delitos fuertes, graves, pero en realidad eso que me achacan, eso que dice la justicia que cometí, yo no lo cometí, yo Yo no lo pago hice. el problema que otro cometió. Yo soy malo, pero yo no pago lo que me toca pagar, sino eso es un designio divino. Entonces hay una idea atada Ok. a la religiosidad, atada a eso. Entonces, por supuesto, esta es una gente que no cree, que detesta eh, este principio de la administración de las leyes creada por los hombres para que esos mismos hombres puedan vivir, bueno, atenidos a unas normas y dentro de una sociedad como vivimos todos. Es decir, sino una constante anomia, que es lo que les permite, que es en lo que se convirtieron las cárceles de Venezuela, justamente por lo que te digo, porque si en nuestra maltrecha democracia liberal del 58 al 98
eran los últimos de la fila, acá, bueno, están en el subsótano más profundo de ese edificio durante los años del chavismo. Eh, si eso fue un asunto consciente, o adrede o no, no estoy en capacidad de limitarlo. Lo que sí quiere contar Ciudadano Wilmito es esa historia de un tipo que salía de la cárcel, de un tipo que le pasan toda clase de aventuras que están narradas en el libro, sin el dedito acusador del periodista que dice tú lo estás haciendo mal, Claro. sino contarle eso al lector y que el lector diga, bueno, mira, este es el país en el cual, este, bueno, yo estoy viviendo. Así ¿Cómo, está el sistema de justicia, así están las cárceles en el país en el que vivo. cómo pudiste, dentro de toda la investigación que hiciste, qué pudiste ver de ese vínculo que existe entre el PRAN o el control interno de los presos y toda la estructura que tienen de cobrarle causa, que es la especie de impuesto a los otros presos para poder mantener el gobierno, entre comillas, interno del penal, y la relación que tienen con el Estado, es decir, con la Guardia Nacional? ¿Cómo pudiste ver cómo se Es relacionan? muy, la relación es la siguiente, del penal para adentro, la Guardia Nacional, o sea, hay una tensión constante entre la Guardia Nacional y los presos, un odio visceral, fundacional. ¿Cómo conviven? Bueno, nosotros, tú no te metes adentro, nosotros establecemos nuestras reglas y la Guardia Nacional custodia el perímetro externo. Lo que ocurría con Brizuela, a partir de los testimonios que yo recopilé, es que Brizuela no estaba solamente dentro de la cárcel. No estoy en capacidad de definir o no pude determinar, para ser más preciso, no pude determinar si había una complicidad de la institución que custodiaba, de la compañía, del pelotón que custodiaba el penal, para dejarlo salir. Lo que sí es un hecho era que salía, que iba a discotecas, que eventualmente, y hay fotografías de él en las redes sociales, tanto de él como de sus familiares, que las vi, yo las vi, eh, en el río Orinoco, bañándose, fiestas familiares, fuera del penal. Eh, Ahora, ¿quién permitía eso? Seguramente la Guardia Nacional que estaba allí, pero así convivían, eso era la manera. Eso sí, cuando el Estado sentía o había mucha presión eh, de la opinión pública, de que los presos estaban como muy saliéndose de la horma, y había una orden del ministerio de meterse a hacer requisa, entonces sí había los problemas. Entonces empezaban los enfrentamientos entre guardias nacionales y, y, y presos. Después que yo visité a Brizuela, yo visité a Brizuela, yo cuento en el libro que a mí me da miedo quedarme, y 2 meses Ujú. después llevan a una persona y los presos lo matan adentro. Y la Guardia Nacional entra a hacer requisas y a reprimir, pero y hay un enfrentamiento y matan, y los presos matan a un Guardia Nacional. Entonces, bueno, se forma un lío, un espanto, de problema, que determina que Brizuela se lo lleven a otra prisión, que es donde lo veo por segunda vez. En ese tiempo que yo lo visitaba, eso fue hace 10 años, estaba en curso el juicio que cuento en el libro, que se estaba desarrollando en Valencia. Entonces se lo llevaron al penal de Tocuyito, donde también fui a verlo. Un penal que sí estaba en manos del Estado. En esos años lo que empezó a ocurrir es que había eh, penales controlados por planes y penales que el Estado había logrado lo que llaman establecer un régimen, que los uniformaban, ya que los debes haber visto, de colores azules, pastel, amarillo. Esos son penales tomados por el gobierno con gente del Ministerio de Servicios Penitenciarios, menos en aquella época funcionaba así. Entonces sí fuimos a este segundo penal donde, cuando lo fui a ver, donde Venezuela no era el PRAN, sí era una persona importante, pero sí, bueno, no tenían como todo esto que tenía en Ciudad Bolívar, ¿no? Bueno, que el jefe, todo el mundo lo rodeaba, un séquito, nosotros íbamos caminando por el penal y bueno, la gente se apartaba, yo venía caminando como con una corte de malandro, con él voy hablando, íbamos recorriendo el penal, el hombre iba mostrando cómo vivía la gente.
¿cómo te digo? Es un poder, el líder carcelario era eso, ¿no? Como el gobernante, el jefe del Estado de un local que ocupaba una manzana en un sector de Ciudad Bolívar. Eso era. Y ese gobernante, bueno, cometía toda clase de arbitrariedades, era también una persona que protegía, era una persona que establecía castigos, era el gobierno de Wilmington. Bueno, era como cualquier gobierno, como el gobierno de afuera también, ¿no? Cometía Exacto. Un gobierno, pues, un gobierno, ¿no? y O sea, era eso. Entonces, sabes que me yo llama la eso es lo que atención. trato de contar en el libro, como una manera de contar la progresiva pérdida, la desaparición, la disolución del Estado de Derecho en Venezuela. Y la gran, vamos a decir, el gran mensaje, la gran idea que subyace en todo el relato, que vincula todo ese relato, esas 100 páginas que tiene, un relato corto, pues un reportaje narrativo más o menos largo, eh, básicamente es justamente cómo el Estado de Derecho en Venezuela se disuelve. Luego vas a ver con los años, ya no es materia del libro, pero sí empiezas a ver cuando hay vastos sectores del territorio que no están controlados por el gobierno, lo has visto en los últimos años. Eh, Y hay una historia que abre el libro, que es que alguien dice, alguien le roban el carro y le dicen, pídele al Wilmito que nos ayude a recuperar el carro. Esto habla también de la influencia que ya mencionaste, que tenía el PRAN fuera de la cárcel, o sea, que podía incluso conseguir quién se robaba un carro, ¿no? sí, sí, Em, co- una... ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, eso funciona en las sociedades que se sienten absolutamente a la deriva, que se sienten indefensas frente al asedio de la delincuencia. La pérdida de poder y el control del patrimonio de la violencia, que debería estar en manos de los cuerpos policiales, empieza a compartirse o empieza a ceder frente al empuje de la delincuencia. Eh, ¿Qué hacen? Eh, y en esto, bueno, y en un pueblo pequeño como Ciudad Bolívar, una capital, un estado, bueno, relativamente, bueno, histórica, un aristócrata venía menos, le digo yo, ¿no? Porque es un, tú sabes, el pasado señorial, el sitio donde nació la República, pero que en realidad, bueno, es un pueblo que ha quedado, pues, olvidado por razones que no vienen al caso contar, pero sí dentro de toda la crisis general que hay en Venezuela, ¿no? En términos de inversión, en términos de infraestructura, en fin. Pero cuando las autoridades pierden el patrimonio de la violencia, cuando las fuerzas delincuenciales son superiores a ella, lo que hace esta sociedad de buenos hombres, de gente que honestamente quiere ganarse el dinero, es buscar la manera de protegerse. Y bueno, muchos que no tienen vocaciones de mártires, y que no hay que juzgar que no tengan vocaciones de mártires, que es lo que yo intento hacer, intentan conseguir con el PRAN una manera de entenderse para que los deje quietos. Y eso es lo que hacen. Entonces, esa historia, que es una historia, digamos, que roza un tema personal, si se quiere, que es con lo que yo abro el libro, me pareció muy sintomática contarla, porque ese dile a Wilmito que me ayude a buscar el carro es la prueba acaso más contundente de que no hay una institución a la que uno pueda acudir en demanda ni en búsqueda de justicia, sino que tienes que acudir a los canales no regulares con la esperanza de obtenerla, si es que Eh, la obtiene. Entonces, eso es lo que pasa, lo que pasa ahí. Es por eso que le pusiste como título Ciudadano Wilmito, por la ironía de Sí, que sí, es un de, guiño a Citizen Kane, sí, por eso lo pusimos, ¿no? A la editorial, Sergio, editor, nuestro editor, que es un gran fanático del cine, un gran erudito, cuando pensábamos en el texto, bueno, decíamos justamente eso, un hombre que controla todo, un hombre que controlaba incluso medios de comunicación,
que, bueno, no sé, era capaz de organizar una huelga y la reportaban, los medios reportaban la huelga que hacían los presos de la cárcel para que regresaran a Wilmito en una de las tantas veces que el Estado, consciente del poder que tenía, lo mandaba lejos a seguir pagando su condena. Bueno, eso, ¿no? Un hombre poderoso logró regresar. Eso fue antes de que yo lo viera. Yo lo empecé a ver, yo lo empecé a ver entre el 2014 y lo termino de ver en el 2016, un año antes de que lo mataran. La última vez que lo vi en Tocorón. Y luego al final, la última historia rocambolesca, si se quiere, es que está en Margarita, porque el gobierno, la ministra Varela, le había dado un régimen como de presentación especial que le permitía estar en la cárcel, estar en la calle y dormir en el penal, pero bueno, estaba en Margarita. Y en Margarita, bueno, aparentemente hubo un episodio de una balacera y 2 meses después lo mataron en el penal de Tocorón, ahí donde manda o mandaba, porque eso fue hasta septiembre del año pasado, el 2000 el Niño Guerrero, El el Niño muy Guerrero. famoso Niño Guerrero. Sí, que hasta que ocuparon también los penales el Estado el año pasado, que supuestamente eran miles de efectivos policiales que mandaron, Sí, ¿no? sí, estaba allí, pero después se fue, ¿no? Nunca lo han agarrado, no se sabe dónde está. Sí, Eh, dijeron que se había bueno, escapado. para que tú veas, fíjate, Brizuela, el poder de Brizuela es prácticamente un poder menor al lado del que acumuló Guerrero. Si tú te pones a observar en el paso de los años, lo que hace es reforzar la figura del PRAM. ¿En qué devino la figura del PRAM? Bueno, en la creación del Tren de Aragua, una de las bandas más, bueno, con mayores ramificaciones en todo bueno, en América. Es decir, está en Chile, está en Colombia, está en Perú, hay en Estados Unidos, En en fin, Colorado, recientemente. Colorado, en varias partes. Entonces, bueno, a eso llegó la permisividad que tuvo el Estado venezolano en dejar que las cárceles estuvieran en manos de los presos, que los presos se entendieran. Y eso fue lo que ocurrió. Una sucursal del delito, que por supuesto, como ocurre con todo poder, y eso es a lo largo de la historia, desde la Edad Media y antes de la Edad Antigua, es así. Es decir, tú tienes un pequeño territorio y sientes que lo tienes controlado y quieres ir extendiendo tus dominios, extendiendo. Y eso fue lo que ocurrió con Venezuela. Desde la cárcel controlaba la ciudad y controlaba el Estado. ¿Qué pasó con Héctor Guerrero? Desde la cárcel se ramificó el Tren del Agua y lo convirtió en bueno, del desafortunado producto de exportación de la Venezuela de estos años. Ya para ir cerrando, Alfredo, ¿qué crees tú que la gente puede encontrar en el libro Ciudadano Wilmito para, para entender todo este fenómeno del PRAN que ya tiene, bueno, ya por lo menos 2 décadas en el país y siguen acumulando fuerza, ¿no? Siguen siendo personas de mucho poder. ¿Qué crees que pueden encontrar en el Yo libro? creo que la persona que se acerque puede encontrar un relato, como he venido diciendo, de cómo el Estado de Derecho Venezuela Decayó. se ha ido disolviendo. Eso es una parte de lo que creo importante que se puede encontrar, una precuela del Tren de Aragua, si se quiere. Hay un Mm, libro que ha publicado también Editorial Davar, que es El Tren de Aragua. Yo creo que este libro, lo he dicho en otras ocasiones, es la precuela del libro de Rona, mm. aunque el libro de Rona salió antes, porque justamente retrata lo que pasaba anteriormente, Sí, antes de, vamos a decir, la consolidación del Tren de Aragua como banda transnacional. Eso es lo que yo creo que es una explicación de la disolución del Estado de Derecho a manos de bandas criminales, de la permisividad del Estado para enfrentarlas y de la debilidad que este Estado mismo ha demostrado, de la negligencia que el mismo Estado ha demostrado y las autoridades al cabo para combatirla. Porque yo no creo que no puedan combatirla. Lo que ha ocurrido es que sencillamente ha habido negligencia para eso. Fíjate que cuando, bueno, hicieron, tomaron el control del penal de Tocorón. O sea, bueno, sigue siendo el Tren de Aragua una banda
con ramificaciones y todo esto, pero ya no tiene como un centro de operaciones. Lo que creo que lo que demuestra es eso, cómo el desinterés del gobierno de Hugo Chávez por tener una política que dignificara desde el Estado a las personas privadas de libertad y los permitiera reinsentarse como personas productivas dentro de la sociedad, fracasa, queda en manos de la delincuencia presa y se convierte en este monstruo que engulló también a los propios ciudadanos, hasta tal punto de, como se encuentran en pasajes del libro, de buscar su protección, hasta tal punto de acabar la vida, de marcar la vida de una jueza que yo siempre quiero rescatar, que es Mariela Casado, una persona que merece mi más profunda estima, merece mayor de los respetos y merece la mayor de las admiraciones porque con las armas que le dio la República, con las armas de las leyes, intentó ponerle un coto a esto y la dejaron sola, no fue posible. Eso es lo que cuenta Ciudadano Wilmer. Para terminar, porque tengo una duda de que cómo comenzaste el relato, que, que era como para un atlas de todos los malos o los delincuentes de América Latina, ¿no? Y, pero que se quería mostrar también un lado humano. ¿Tú qué pudiste ver de otros países de América Latina en comparación con el de Venezuela? ¿Existe la figura del PRAN, quizá no igual, pero parecida en algunos países? ¿O tú crees que es algo muy de Venezuela que tiene que ver con la Yo creo que es corrupción? algo venezolano, como te digo, porque desde las cárceles, quizás en América Central, en El Salvador, antes de que Bukele, eh, bueno, con unos Tomar el métodos muy poder. cuestionables, de paso quiero dejarlo asentado, acabara con eso. Quizás en El Salvador había, vamos a decir, las pandillas tenían sucursales en los barrios, de hecho, los grandes, los presos de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, bueno, son enemigos mortales y tienen sus sucursales los tenían en la calle. Desde la cárcel había también esa coordinación. Quizás algo parecido había en Centroamérica, con sus características muy puntuales, porque las bandas centroamericanas, de delincuentes centroamericanos, las pandillas, vienen desde Los Ángeles y luego regresan a El Salvador al final de la Guerra Civil. Eso es otra historia. Eh, pero los líderes carcelarios son, o sea, no es que no existen en otras partes del continente, es que están acotados a, bueno, a dominar, no sé, el pabellón, y además siempre te lo vas a encontrar, y eso es muy propio de la vida de uno, ¿no? Es decir, el tipo que tú siempre te vas a encontrar que, bueno, que es como el líder que organiza, ¿me Ujú. entiendes? Al que todos se plegan, al que lleva el liderazgo, al que alza la voz, o sea, una cosa es eso, y otra cosa es que eso se convierta como en un, vamos a decir, en el campamento base, para usar términos del ascenso, de los picos, Claro. eh, en el campamento base del delito, que es lo que es el plan venezolano con Brizuela, con el Conejo, con el Niño Guerrero, con tantos otros que seguramente hay ahora, tantísimo. Yo la verdad es que le he perdido la pista, eh, porque yo, en otras cosas, yo no soy un especialista en reportería criminal, es decir, en periodismo de especialista en seguridad, periodista de seguridad que cubre policial. No, a mí me gusta contar una historia y eso es lo que he hecho toda mi vida en mis 30 años de carrera. Veo un asunto donde puede estar retratado la condición humana y lo cuento, que es lo Mm. que siento que es mi aporte para ver lo de Wilmito, es decir, la condición humana retratada desde la gente que está indefensa frente a la desaparición del Estado como regulador de la vida y de la convivencia. Bueno, ¿qué hace un ciudadano indefenso? Bueno, eh, busca la protección de la delincuencia. ¿Es criticable eso? Bueno, eso es ya un tema que le toca al lector definir. Entonces, esos son los aportes que yo hago.
Yo hago los aportes en función de lo que creo que esos personajes, en este caso de un plan de una cárcel, revela de nuestra condición humana, revela de una época muy puntual de nuestro país, que es como te digo, que es de la primera parte de los 2000 y ya la década que va del 10 al 20, que es donde transcurre el libro. Pero en esencia, yo diría sí que tanto el caso venezolano es muy particular porque el poder de los presos sale de la cárcel. En otros lados está más confinado esos espacios, para ser mucho más preciso. Vale. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias, Ricardo. Un gran saludo. Igualmente. Pueden conseguir el libro Ciudadano Wilmito en editorialdavar.com. Suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio.